Bueno, a ver, en primer lugar, creo que poniendo un poco en perspectiva, no hay ninguna diferencia en formar filas para las elecciones que formar filas para el supermercado, ¿verdad? Ujú. Y sin embargo, modificando las elecciones se estaría quitando a los ciudadanos un derecho fundamental, que es el de poder elegir a sus autoridades y justamente exigir un poco un cambio a nivel de sus autoridades municipales. Ya todas las autoridades, los ministerios dieron la posibilidad de hacerlo con protocolo. De hecho, demasiados países lo están haciendo con los debidos protocolos, con los debidos cuidados, y las elecciones pueden transcurrir con normalidad. Acá lo que se busca, en cierta manera, parecería embarrar la cancha, ¿verdad? Hace que en vez de que estemos hablando de propuestas, de candidatos, de proyectos, terminemos hablando de si se va a suspender o no se va a suspender. Entonces se busca generar un ambiente de aún mayor incertidumbre del que ya existe. Y bueno, entonces por eso creemos que tranquilamente, o sea, con los cuidados correspondientes, las elecciones se pueden realizar. Y después está el tema de que dicen que en teoría es para destinar los gastos a salud, cuando que hay demasiados gastos superfluos que sabemos que existen en diferentes estamentos del gobierno y tranquilamente siguen vigentes. Muchos de los gastos de las elecciones ya están efectuados, ya fueron ejecutados. Incluso el año pasado cuando se calendarizó por primera vez. Entonces ni siquiera es verdad lo que se dice de que en teoría los gastos que se destinen a salud van a tener alguna incidencia mayor. Entonces vos ves que viene de sectores que tienen funcionarios acá, funcionarios allá, que tienen negocio aquí, negocio allá, y sin embargo se rebuscan en las elecciones, ¿verdad? Considerando un poquito el ambiente que se vive, que les podría resultar en cierta manera desfavorable. Entonces creemos que se puede avanzar, ¿verdad? Se puede avanzar con los cuidados correspondientes. Incluso se podría considerar que los puntos de votación sean locales de vacunación, esperando que para ese entonces ya lleguen las vacunas. Entonces es un incentivo, como que se aprovecha la logística de las elecciones para que la gente aproveche y se pueda vacunar. Claro, bueno, ojalá que tengamos disponibilidad de vacunas para aquel momento. Ahora, diputado, en algún momento se pensó, y me gustaría preguntarte si es que existe la posibilidad de que esto suceda en algún momento. ¿Por qué hay elecciones municipales en el medio de las elecciones presidenciales? Y unificar esto en algún momento, ¿no sería bastante más barato y no sería bastante más conveniente, sobre todo para controlar un poco los gastos que se da a los partidos políticos para campañas, si en vez de... Sí. No, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Es una pregunta interesante que viene ya a partir de cuando se convierte en 5 años el periodo municipal, digamos. Uh-huh. Y es interesante, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se están realizando unificaciones. Por ejemplo, las elecciones partidarias ya se unificaron ahora las municipales. Y por ejemplo, a nivel municipal hay partidos tradicionales, ¿verdad?, que incluso hacen sus elecciones juveniles y tienen 6, 8 papeletas. Entonces, con las elecciones nacionales el proceso aumentaría aún más. Entonces ese es un poco ese tal vez sea una de las cuestiones, ¿verdad?, que son demasiadas candidaturas que se estarían en una elección, y sí, tal vez optimiza los costos, pero después, o sea, son a ver, como te digo, tenés el doble de candidaturas, tenés el doble de movimiento, es en cierta manera tal vez optimice los costos, pero sea desfavorable a nivel de liderazgos y a nivel de justamente de permitir darle fuerzas para crecer en diferentes sectores a movimientos más pequeños, a partidos más chicos, a minorías que tal vez hoy no logran, justamente porque al no aferrarse a las estructuras tradicionales. Entonces, en cierta manera tiene también que ver algo con eso, ¿verdad? Porque hace que se vuelve un poco excluyente en cierta manera que algunos participen. Claro, pero vos fíjate que ahora, por ejemplo, ya no tendríamos más que elegir a parlasurianos, en teoría, ¿verdad? Y eso es una papeleta, y para las elecciones municipales son 2 papeletas nomás. Sí, pero viste que se unificaron ya las elecciones partidarias. Las elecciones partidarias eran también un gasto gigantesco. Y las elecciones partidarias tienen asambleístas, tienen presidentes, tienen presidentes de comités locales,
regionales, o sea, tienen varios cargos también. Entonces, son, como te digo, creo que en las partidarias son como 8 cargos en juego. Después en las nacionales, ¿verdad? Sin el Parlasur, igual con los que tienen junta departamental, son 6 cargos y así sucesivamente. Entonces, es una opinión, no sé el tecnicismo y no tal vez sería el caso de ponerlo a consideración, ¿verdad? Pero en este momento se estaría extendiendo el mandato de los intendentes, ¿verdad? Justamente por otros intendentes y concejales por otros 4 años más, si es que se vuelve a postergar y se equipara con el 2023. Entonces, por eso, ¿verdad? No, yo no te decía que sea para este momento, yo no te decía que sea para claro, pero te decía que no, si no es algo descabellado pensar que en algún momento podamos, o sea, que haya algún gobierno municipal que sea elegido por 2 años, porque me parece que es una opción interesante, sobre todo para que puedan trabajar, porque viste que ahora el asunto también es los que trabajan para la campaña de elección de intendente tienen su gasto y ¿cómo poder decir? Todo el aparato estatal también se empieza a inclinar en campañas políticas. ¿Qué vos decís? Bueno, el problema es el que esté en el gobierno de turno. Eso está mal de por sí, ¿verdad? Sí. Sea cual fuera la elección con la cual hablamos, ¿verdad? Claro, pero hay que administrar realidades también, Sebastián. Claro, pero yo prefiero combatir ese uso de bienes públicos, combatir ese uso de aparatos políticos antes que justamente antes que desincentivar participación ciudadana en política y en elecciones. Claro, pero entonces, va a suceder. Sí. Pero no es mala la idea, la verdad. O sea, tal vez sea una cuestión a discutir, pero después te salen otras propuestas que te dicen, ¿y por qué no hacer elecciones de medio término para cambiar los congresistas a mitad de mandato, por ejemplo, como hacen algunos países, que usan eso como un termómetro político de la gestión del partido de gobierno, por ejemplo? Entonces, hay muchas variables, muchas aristas. Yo no creo que sea descabellado, la verdad que podría ser algo a conversar. Y te diré mi opinión así sobre la marcha porque no lo había pensado. Claro, pero en este caso particular, en este caso puntual, hablamos de extender un mandato por otros 4 años, ¿verdad? Y bajo un pretexto que me parece que es justamente el hartazgo que se contrarresta justamente con el hartazgo que siente la ciudadanía, especialmente después de un periodo de muchísimas intervenciones municipales, muchísimas denuncias de corrupción, muchos distritos que tuvieron incluso destituciones de intendentes por malas gestiones, algunos están incluso enfrentando a la justicia en este momento. Entonces, que ese hartazgo se refleje, ¿verdad?, en nuevos liderazgos, en nuevas gestiones y tal vez ojalá en renovaciones de los distritos, de las ciudades de este país. Claro, o sea, en este momento, entonces, en lo que es la propuesta tuya, ¿y qué apoyo tenés o vos también te estás sumando a otra propuesta de otro diputado? No, en este momento, o sea, hoy se trata la propuesta de la postergación de elecciones y aparentemente hay voces por el rechazo. Aparentemente se tendrían los votos para que no corra la postergación, es decir, para que se realicen las fechas previstas. Y a partir de eso, bueno, vemos que se haga con los protocolos correspondientes, con los cuidados correspondientes y con esa posibilidad, por ejemplo, de que se hagan vacunaciones en los locales de votación, que sirvan para que la gente vaya y pueda justamente inmunizarse, esperando tener ya las vacunas para ese entonces. En teoría hoy no habría una mayoría para aprobar, ¿verdad? Todo suena que se estaría rechazando, así que veamos cómo transcurre, porque bueno, se pueden dar sorpresas, se pueden dar ausencias, claro, realmente son llamativas y bueno, pero hay que estar atento y por lo menos exponer el escenario completo, el escenario total y bueno, actuar en consecuencia. ¿Y el tema de los gastos sociales de las binacionales? Y parece que van a buscarle otra vez una vueltita con modificaciones, ¿verdad? Nosotros estamos con la aprobación, como estuvimos desde el primer proyecto. Desde Patria Querida creemos que tranquilamente esos gastos pueden incluirse. Desde el tercer espacio creemos que esos gastos pueden incluirse al presupuesto, pueden ir destinados a salud. Y bueno, ahora que vino el Senado con la aprobación, creo que hay aún menos excusas
Pero ayer en comisión estuvimos escuchando que plantean algunas modificaciones medio trampita, parece, que dejan ahí picando como para que se incluya, pero no se incluya. Entonces eso es lo que se va a discutir hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, y ojalá que tengamos los votos para aprobar y que por fin esto se convierta en ley y que bueno, que se deje manejar en forma tan arbitraria algo tan importante como son los fondos de las binacionales, que deberían ser parte de un dinero estratégico para nuestro país, ¿verdad? De un dinero estratégico en este caso para salud, en este caso para la lucha contra el COVID, y no para beneficio de pocos amigos, para financiar justamente campañas, hasta concursos de belleza, torneos de fútbol, auspiciar eventito aquí, eventito allá, y cuestiones así que hoy son un absoluto sinsentido de parte de la binacional, y justamente por eso que contribuya al presupuesto y que tenga todo el rigor todo el control de rigor que corresponde. Justamente enganchando con lo que hablábamos anteriormente, tanta plata de esa se usa para campañas políticas, que cada 2 años tenés una campaña política, cada 2 años tenés una elección importante, si tenés por lo menos con una distancia de 5 años todas las elecciones, entonces no vas a estar manoteando plata solamente para hacer campaña, que es lo que lastimosamente sucede y mucho. Así mismo, sí, totalmente. Pero como te digo, acá el desafío está en que funcionen las instituciones. No podemos resignarnos, sí, tenés razón que hay que administrar realidades, pero justamente el desafío está en no resignarnos a que esa sea la realidad, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa a nivel municipal. El aparato municipal a disposición de la campaña de turno, de los operadores políticos de turno. Y bueno, y es lo que hay que combatir, pero es un poco el desafío de que esas instituciones que funcionen respondan como institución y no nos resignemos de que así nomás lo de siempre fue así o tiene que seguir siendo. Justamente el tema está en que cambie. Pero de nuevo, yo no digo que no tengas razón, ¿verdad? No, claro. Es interesante. Pero como digo, hay que alinearlo un poco al escenario de los partidos políticos, de la interna de las elecciones partidarias, y asegurarse de que no resulte en un desincentivo a la participación ciudadana. Acá lo que más necesitamos es que más gente se meta en política, se animen, se involucren, se candidaten, formen parte de más gente buena, como de siempre. Diputado, más gente buena, que entren los mismos. Claro, que se abra el mercado, digamos, que la gente se entienda, se involucre, participe en política y automáticamente se va a ir decantando por gente comprometida y por mejores personas, y no los que tienen hoy atrapados y se creen dueños de su municipio, del gobierno, de su ministerio, de sus feudos políticos en general. Porque lastimosamente está haciendo como una bolsa de trabajo la política y hay muchísima gente que gira en torno a esa idea, que eso también es o sea, lo que deberíamos cambiar, buscando que sea la gente buena la que se meta, o la gente que tenga interés de ayudar realmente, no la gente que tenga interés de sacar provecho de esta posibilidad, que es lo que lastimosamente vamos viendo que se va perpetuando también, porque hay que decir, de la nueva política, si bien hay honrosas excepciones, muchos también entraron dentro de del mismo contexto y a hacer exactamente lo mismo que se hacía antes. Correcto, así mismo, lastimosamente no se terminan de depurar estructuras tradicionales, manejos tradicionales, y cierto, el desafío es justamente hacer que hay que darse cuenta que la política en cierta manera te tiene que poner al servicio de tu ciudad, al servicio de tu país, y no vos ir a servirte de la política, ¿verdad? Ir a repartir cargo aquí, repartir cargo allá. La función pública se tiene que dignificar, se tiene que convertir en algo en una opción de trabajo y no en la opción de trabajo por excelencia. Es decir, vos tendrías que poder considerar un trabajo en el sector público, un trabajo en el sector privado, trabajo digno en ambos lugares, y no pretender solo calzar en la función pública y perpetuarte ahí para siempre haciendo nada, ¿verdad? Que es lo que lastimosamente muchos terminan haciendo por favores políticos. Y sí, es así mismo, gente buena, pero yo creo que cuando más se involucran automáticamente los buenos ganan espacio, la gente comprometida con su ciudad, con su comunidad, la gente que tiene testimonio de vida, la que después va a terminar tomando las decisiones sobre fondos, como por ejemplo los fondos de FONACIE, que son los que inciden directamente en la educación de los niños, los que inciden directamente en el día a día de la gente y de las comunidades. Entonces por eso es interesante incentivar esa participación ciudadana,
entender que a partir de esos espacios, de los espacios en la política, de las juntas municipales, de la intendencia, se pueden generar transformaciones y bueno, y transformaciones que, como te digo, que son desde día a día, hasta el punto que afectan el estado de tus calles hasta los servicios básicos de recibir en tu casa. Entonces, por eso es demasiado fundamental, y que ese cambio de chip te diga que ya no son feudos, no son claques, no es solo una cuestión de repartija de cargos o de que sigan lo mismo de siempre, o de llego yo para cerrar yo los negocios. Justamente que empieza a decantarse y a depurarse por la gente que realmente tiene un compromiso en llevar adelante su comunidad.